Mi esposa se sentía confundida y quería irse con su exnovio, así que le dije que podía irse, pero que se olvidara de que yo existiera, se podía ir para siempre. Desde hace un tiempo, notaba que algo en mi esposa había cambiado. Al principio eran pequeños detalles, gestos que antes me parecían naturales pero que ahora parecían forzados o incluso ausentes. Ya no sonreía como antes cuando llegaba a casa, sus besos eran fugaces y sus abrazos parecían más por costumbre que por amor. Al principio pensé que era el estrés del trabajo o que simplemente tenía algún problema personal que no quería compartir. Pero con el paso del tiempo, su actitud se volvió más fría y distante. Las noches en las que solíamos hablar durante horas se convirtieron en silencios largos y pesados. Yo intentaba preguntarle si todo estaba bien, pero siempre obtenía respuestas vagas: estoy cansada, no es nada, solo tengo muchas cosas en la cabeza. Me repetía una y otra vez que todo era una etapa, que el amor no desaparecía de la noche a la mañana, que seguramente ella necesitaba su espacio. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo estaba mal. Luego empezaron los cambios en su rutina. Solía regresar tarde del trabajo, aunque antes siempre trataba de llegar a casa lo más temprano posible para cenar juntos. De repente, tenía reuniones inesperadas, cenas con amigas que nunca mencionaba antes y un sinfín de excusas que parecían encajar en un patrón que no podía ignorar. Pero lo peor fue cuando la vi sonreír con el teléfono en la mano, como si el mundo entero desapareciera. Esa risa, esa expresión de felicidad genuina, era algo que yo ya no provocaba en ella. El día que finalmente reuní el valor para enfrentarla fue uno de los más duros de mi vida. La esperé en la sala y cuando llegó, la miré directamente a los ojos. Necesito saber qué está pasando, le dije con un nudo en la garganta. Ella desvió la mirada y suspiró, como si llevara semanas esperando esa conversación. No sé cómo explicarlo, comenzó a decir, pero siento que algo dentro de mí ha cambiado. Mi corazón latía con fuerza. ¿Hay alguien más?, pregunté sin rodeos. Ella titubeó por un momento antes de responder: no de la forma en la que piensas, pero hay alguien del pasado que ha vuelto a mi vida, y no puedo evitar recordar lo que sentía por él. En ese instante, supe que nuestro matrimonio estaba en peligro, que todo lo que habíamos construido juntos se tambaleaba sobre una cuerda floja. El día en que mi esposa finalmente se atrevió a contarme la verdad, sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. Con los ojos llenos de lágrimas y un temblor en la voz, me confesó que su exnovio había reaparecido en su vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si un fantasma del pasado hubiera venido a arrebatármela. Me dijo que estaba confundida, que no podía dejar de pensar en él y que necesitaba tiempo para aclarar sus sentimientos. Fue un golpe duro, pero intenté mantener la calma. La miré fijamente, intentando encontrar en su rostro alguna señal de arrepentimiento, pero solo vi confusión y miedo. Me dolía en el alma saber que después de tantos años juntos, después de compartir sueños, risas y momentos inolvidables, aún podía dudar sobre su amor por mí. La pregunta me quemaba por dentro, pero no pude evitar hacerla: ¿han hablado? Ella bajó la mirada y asintió. Sí, hemos hablado varias veces, respondió en voz baja. Mi corazón se encogió, pero aún no estaba listo para lo que vendría después. Nos hemos visto en persona un par de veces. Solo fue un café, nada más. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. Respiré hondo, tratando de contener la ira y la tristeza que amenazaban con desbordarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella titubeó antes de contestar: no quería hacerte daño. No estaba segura de lo que sentía, y tenía miedo de cómo reaccionarías. Su voz sonaba sincera, pero eso no aliviaba mi dolor. ¿Cómo podía protegerme ocultándome la verdad? Intenté comprenderla. Sabía que todos somos humanos y que los sentimientos son complicados. Pero no podía ignorar el hecho de que había buscado refugio en alguien que ya formaba parte del pasado. ¿Aún lo amas?, le pregunté sin rodeos. Ella se quedó en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier respuesta que pudiera haberme dado. Me levanté del sofá y caminé por la sala, tratando de procesar la situación. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté con voz firme. Ella me miró con lágrimas en los ojos. No lo sé, susurró. Esa fue la respuesta que terminó de destrozarme. No saber era peor que un sí o un no. No saber significaba que yo ya no era su única elección, que su corazón estaba dividido entre el pasado y el presente. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de recuerdos de nuestro matrimonio, de los momentos felices que habíamos compartido, pero también de la cruda realidad que ahora enfrentábamos.
Me preguntaba si había señales que no había querido ver, si en algún momento ella ya había empezado a alejarse y yo simplemente me había negado a aceptarlo. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir así. La amaba, sí, pero también me amaba a mí mismo. No podía vivir con la incertidumbre de si ella realmente quería estar conmigo o si en su corazón aún quedaba un espacio para él. No voy a obligarte a nada, le dije, mirándola a los ojos. Pero necesito que tomes una decisión. No merezco ser la segunda opción de nadie. Ella asintió lentamente, pero no dijo nada. Me dolía verla así, pero aún más me dolía la posibilidad de perder mi dignidad en el intento de retenerla. En ese momento supe que la batalla no era solo contra su confusión, sino también contra mi propio miedo a dejar ir a la persona que más amaba. Pasaron los días y la incertidumbre se volvió una sombra permanente en nuestra casa. Aunque mi esposa seguía ahí, presente físicamente, su mente parecía estar en otro lugar. Intenté actuar con normalidad, como si nada hubiera cambiado, pero la tensión era insoportable. Cada silencio, cada gesto ausente, me recordaba que ya no éramos los mismos. Había dejado en sus manos la decisión de seguir conmigo o marcharse con él, pero la espera se hacía eterna. Cada noche, cuando nos acostábamos, sentía su frialdad en la cama. No era solo una distancia física, sino algo mucho más profundo. Las caricias espontáneas habían desaparecido, los besos eran mecánicos y las conversaciones se reducían a monosílabos. Intentaba comprenderla, darle su espacio, pero ¿hasta cuándo debía esperar? Un día, mientras tomábamos el desayuno, decidí romper el silencio. Has tomado una decisión. Ella dejó la cuchara sobre la mesa y me miró con una tristeza infinita. No quiero hacerte daño, pero no sé qué hacer, respondió con un hilo de voz. Mi paciencia estaba llegando al límite. No puedes vivir eternamente en la duda, le dije con voz firme. Si todavía piensas en él, significa que hay algo que no has cerrado. Y si hay algo que no has cerrado, significa que en algún nivel sigues queriéndolo. Mis palabras la hicieron estremecer. Bajó la mirada, incapaz de responder. Su silencio lo decía todo. Salí de casa sin rumbo fijo. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esa angustia que me consumía. Caminé por las calles sin un destino claro, repasando en mi mente cada momento vivido con ella, preguntándome en qué momento todo se torció. ¿Había sido demasiado confiado? ¿Demasiado complaciente? ¿Acaso me había negado a ver las señales? Me detuve en un parque y me senté en una banca. Observé a las parejas que paseaban de la mano, a los niños jugando sin preocupaciones. Envidiaba su paz, su despreocupación. Yo, en cambio, estaba atrapado en una relación que pendía de un hilo. ¿Debía seguir esperando una respuesta que quizás nunca llegaría? ¿O debía tomar yo mismo la decisión que ella no se atrevía a tomar? Cuando regresé a casa, ella me esperaba en la sala. Su expresión era una mezcla de culpa y tristeza. Tenemos que hablar, dijo con voz temblorosa. Me senté frente a ella, preparado para lo peor. Te amo, pero hay una parte de mí que no puede dejar de pensar en él, confesó finalmente. No es que quiera irme con él ahora mismo, pero no sé si podré olvidarlo por completo. No sé si es justo para ti que siga a tu lado mientras mi corazón está dividido. Sentí una punzada en el pecho. Sus palabras confirmaban lo que ya temía. Entonces ya tienes tu respuesta, le dije con un nudo en la garganta. Si no puedes elegir, significa que, en el fondo, ya elegiste. Y no soy yo. Ella empezó a llorar. No quiero perderte, pero tampoco quiero engañarte. Sus lágrimas me desgarraban por dentro, pero debía ser fuerte. No puedes tenerlo todo, le dije con voz serena. No puedes quedarte conmigo mientras una parte de ti sigue aferrada al pasado. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, tomé aire y le dije, voy a darte lo que necesitas. Voy a dejarte libre para que sigas tu corazón. Pero quiero que sepas que si cruzas esa puerta, será para siempre. No habrá marcha atrás. Ella me miró con el alma rota, pero no dijo nada. Se levantó lentamente y subió a nuestra habitación. Desde la sala, escuché el sonido de su maleta al abrirse. En ese momento, supe que todo había terminado. Después de aquella noche en que escuché el sonido de su maleta abriéndose, mi mente no dejó de divagar. Me preguntaba si realmente estaba preparada para marcharse o si simplemente necesitaba ese momento de catarsis para enfrentar su confusión. No dormí. Me quedé en la sala, mirando el techo,
escuchando el leve crujido de la madera mientras ella caminaba de un lado a otro en el cuarto. Podía imaginarla sentada en la orilla de la cama, con la cabeza entre las manos, debatiéndose entre el pasado y el presente. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina, con una taza de café entre las manos. Parecía agotada, como si no hubiera dormido tampoco. Me quedé en silencio, esperando a que hablara. Finalmente, suspiró y dijo, «No puedo seguir así». Su voz era apenas un murmullo, pero sus palabras fueron como un trueno en mi pecho. «Tienes razón», respondí con voz calma, aunque por dentro sentía que me desgarraba. «Esto nos está destruyendo a los dos». Ella asintió, pero evitó mirarme. Sus ojos estaban hinchados, rojos de tanto llorar. «No quiero hacerte daño», susurró. «Pero tampoco puedo seguir ignorando lo que siento». Me crucé de brazos y me apoyé contra la pared. «Entonces dime de una vez qué es lo que quieres. Porque yo no puedo seguir esperando eternamente a que lo descubras». Sabía que mis palabras eran duras, pero era la verdad. La incertidumbre era lo peor de todo. Vivir sin saber si al día siguiente ella seguiría ahí o si encontraría nuestra casa vacía era una tortura constante. Ella tomó un largo sorbo de café antes de finalmente decirlo, «Necesito irme». No me sorprendió. En el fondo, siempre supe que esa sería su respuesta, pero aún así, escucharla en voz alta hizo que el aire se sintiera pesado en mis pulmones. «De acuerdo», respondí sin levantar la voz. «Pero quiero que entiendas algo, si te vas, no habrá vuelta atrás. No puedes irte a descubrir si lo extrañas y luego regresar si te das cuenta de que me amas más. No soy una opción de repuesto». Ella dejó la taza en la mesa con un leve golpe. «Eso no es lo que quiero. No es que quiera jugar contigo». Su voz se quebró, y por primera vez en mucho tiempo, la vi completamente vulnerable. «Es solo que, tengo miedo de tomar la decisión equivocada». Suspiré. Las decisiones incorrectas son parte de la vida. Pero quedarte aquí por miedo a equivocarte no es justo ni para ti ni para mí. El silencio se instaló entre nosotros por largos minutos. Finalmente, se levantó y salió de la cocina. Minutos después, escuché cómo bajaba la maleta por las escaleras. Me quedé en mi sitio, incapaz de moverme. Cuando apareció en la puerta con la maleta en una mano y el bolso en la otra, nuestras miradas se encontraron. No dijimos nada. No había más palabras que pudieran cambiar lo inevitable. Ella se acercó y, con la voz temblorosa, dijo, «Gracias por todo». No respondí. Solo asentí. No había nada más que decir. La vi salir por la puerta y sentí como una parte de mí se iba con ella. Pero al mismo tiempo, supe que estaba tomando la mejor decisión para mí. Me quedé de pie, en la misma posición, hasta que escuché el sonido de un auto alejándose. Luego cerré los ojos y respiré hondo. Era hora de empezar de nuevo. Después de que ella se fue, el silencio en la casa se volvió ensordecedor. No había más sonidos de su risa en las mañanas ni el eco de sus pasos en el pasillo. La ausencia era un peso tangible, una presencia invisible que me recordaba a cada instante que algo fundamental en mi vida había cambiado. Los primeros días fueron una mezcla de alivio y vacío. Me decía a mí mismo que había tomado la mejor decisión, que merecía a alguien que me eligiera sin dudas, pero el eco de su voz en mi memoria me torturaba. ¿Y si hubiera hecho algo diferente? ¿Y si hubiera luchado más? Eran preguntas sin respuesta, pero aún así, se repetían sin cesar en mi mente. El sofá aún conservaba la forma de su cuerpo, la cama parecía más grande de lo que realmente era. Sus cosas ya no estaban, pero su esencia seguía impregnada en cada rincón de la casa. Encontraba cabellos suyos en el baño, un viejo suéter olvidado en el armario, y cada pequeño detalle me hacía sentir su ausencia con más intensidad. Intenté seguir con mi vida. Me concentré en el trabajo, salí con amigos que hacía tiempo no veía, pero nada lograba llenar el hueco que ella había dejado. Era como si el mundo siguiera girando mientras yo estaba atrapado en el mismo instante en que cerró la puerta detrás de ella. Las noches eran las peores. La cama fría, el silencio absoluto, la falta de su respiración acompasada al dormir. Me giraba una y otra vez, esperando que el sueño me rescatara, pero lo único que conseguía eran recuerdos aún más vívidos de nuestra historia juntos. Cerraba los ojos y veía sus sonrisas, sus caricias, los momentos felices que habíamos compartido. Pero al abrirlos, la realidad me golpeaba como una ola helada, ella ya no estaba. Una noche, en un intento desesperado por aclarar mis pensamientos, salí a caminar. La ciudad estaba tranquila,
Las luces de los postes titilaban con un resplandor cálido, pero yo me sentía más solo que nunca. Me encontré a mí mismo llegando al café donde solíamos desayunar los domingos. Me senté en nuestra mesa habitual y pedí su café favorito, solo para mirarlo y darme cuenta de lo absurdo que era todo. El camarero me miró con compasión, como si pudiera leer mi tristeza. ¿Estás bien?, me preguntó con amabilidad. Asentí sin convicción. Solo recuerdos, respondí. El tiempo pasó y con él, la intensidad del dolor comenzó a desvanecerse, aunque la herida seguía ahí, latente. Comprendí que el amor no siempre basta, que el cariño y la historia compartida no pueden obligar a alguien a quedarse. Aprendí que a veces es mejor dejar ir, incluso cuando duele, porque aferrarse a quien no está seguro solo prolonga el sufrimiento. Fue en uno de esos días de introspección cuando entendí algo crucial: debía dejar de vivir en el pasado. Me di cuenta de que estaba atrapado en el silencio de su ausencia, en la duda de si podría haber hecho algo diferente. Pero lo cierto es que ella tomó su decisión y yo debía tomar la mía. No podía seguir esperando una respuesta que nunca llegaría, ni aferrarme a una posibilidad que se había desvanecido en el momento en que ella cruzó la puerta. Así que tomé una última decisión: dejar de mirar atrás. Dejé de revisar nuestras fotos juntos, de leer sus viejos mensajes, de preguntarme si ella también me extrañaba. Guardé sus recuerdos en una caja y la puse en el rincón más alejado del armario. No para olvidarla, sino para liberar el peso que me impedía avanzar. El silencio en la casa seguía ahí, pero poco a poco dejó de ser opresivo. Comenzó a ser un espacio de reconstrucción, de nuevos comienzos. Y aunque todavía había noches en las que me costaba dormir, al menos ya no me torturaban las dudas. Porque, al final, entendí que algunas respuestas solo llegan cuando decidimos seguir adelante. Los días continuaron avanzando, y aunque el dolor se mantenía presente, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo sumido en la tristeza y la incertidumbre. Era hora de enfrentar la realidad y tomar las riendas de mi vida. Una tarde, mientras revisaba mi teléfono, vi una notificación inesperada, un mensaje de ella. Mi corazón latió con fuerza. Durante semanas había tratado de evitar pensar en lo que haría si volvía a buscarme, pero ahí estaba, su nombre brillando en la pantalla como un fantasma del pasado. Dudé en abrirlo. ¿Qué quería decirme? ¿Acaso había cambiado de opinión? Finalmente, con un suspiro profundo, deslicé el dedo y leí el mensaje. ¿Podemos hablar? Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Durante unos minutos, mi dedo tembló sobre el teclado, debatiéndome entre responder o ignorarla. Pero sabía que no podía evitar esta conversación para siempre. Así que, con firmeza, escribí: sí. Dime cuándo y dónde. Nos encontramos en un parque, un lugar neutral que no nos recordara demasiado a lo que habíamos ido. Cuando la vi, sentí una mezcla de emociones: nostalgia, tristeza, y una pizca de algo que no supe identificar. Se veía nerviosa, jugando con sus manos mientras me miraba con cautela. Gracias por venir, dijo en voz baja. Asentí, manteniendo la calma. ¿Qué querías decirme? Ella tomó aire y habló. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que pasó, en cómo se había sentido y en las decisiones que había tomado. Me confesó que no estaba segura de haber hecho lo correcto, que extrañaba muchas cosas de nuestra relación y que, aunque intentó seguir adelante, había algo en su corazón que no la dejaba estar en paz. Escuché en silencio. Parte de mí esperaba esas palabras, pero otra parte ya no sabía qué sentir. Había pasado por un torbellino de emociones desde que se fue, y ahora me encontraba con la posibilidad de volver a abrir esa puerta que tanto me costó cerrar. No sé qué esperas que diga, respondí con sinceridad. Te fuiste porque tenías dudas. No quería detenerte porque alguien que duda no debería estar a mi lado. No sé si las respuestas que buscabas las encontraste, pero yo tuve que seguir adelante. Ella bajó la mirada, y en ese momento comprendí que, aunque aún sentía algo por ella, ya no era la misma persona que había sido antes. Yo también había cambiado, y volver atrás no era una opción. No quiero confundirte más, dijo ella. Solo quería que supieras lo que siento. Le sonreí con tristeza. Aprecio tu sinceridad, pero creo que esta conversación llega demasiado tarde. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Luego, ella asintió y con un susurro apenas audible, dijo: lo entiendo. Nos despedimos sin promesas ni reproches. Caminé hacia mi auto sintiéndome en paz por primera vez en mucho tiempo. La vida no siempre nos da segundas oportunidades,
pero a veces, lo mejor es no tomarlas. Porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Cuando llegué a casa, miré el espejo y vi a alguien diferente. Alguien que había aprendido a elegir su propio bienestar sobre la incertidumbre del amor. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. El silencio que había ganado mi vida después de nuestra última conversación era extraño. Había encontrado cierta paz en aceptar el pasado, pero algo dentro de mí aún no se sentía del todo resuelto. No se trataba de nostalgia, sino de cerrar definitivamente un ciclo. Sabía que tarde o temprano volveríamos a cruzarnos, y cuando eso sucediera, quería estar preparado. No tuve que esperar mucho. Un día cualquiera, mientras hacía compras en el supermercado, la vi. Estaba en uno de los pasillos, mirando distraídamente los productos en un estante. Mi corazón latió con fuerza, pero en lugar de esconderme o dudar, respiré hondo y me acerqué. No quería que el destino dictara mis encuentros, yo debía tener el control sobre mi propia historia. Ella me vio y sus ojos reflejaron sorpresa, quizás incluso algo de culpa. «Hola», dijo con un tono de voz apagado. «Hola», respondí con calma. Nos quedamos en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Entonces, decidí hablar. «¿Cómo estás?». No era una pregunta vacía, realmente quería saberlo, pero también quería ver si sus palabras coincidían con su expresión. «He estado bien», respondió, pero su mirada no reflejaba seguridad. «Ha sido difícil, pero supongo que todo se acomoda con el tiempo». Asentí. Sí, el tiempo ayuda. Había aprendido eso de primera mano. Ella suspiró y miró hacia otro lado. A veces pienso en lo que hablamos la última vez. En lo que dijiste sobre cerrar puertas. No respondí enseguida. La observé, esperando a que terminara su idea. ¿Y? Pregunté finalmente. Tenías razón, admitió. No se puede vivir con la incertidumbre para siempre. Y aunque me costó, aprendí que no podía quedarme en un limbo emocional. No era justo para ninguno de los dos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un cierre real. No eran palabras dichas para llenar el espacio, era una aceptación de lo inevitable. Me alegra escuchar eso, respondí con sinceridad. Ella sonrió levemente. Tú también pareces estar bien. Lo estoy, afirmé sin dudar. Me tomó tiempo, pero aprendí que no puedo aferrarme a lo que fue. La vida sigue, y uno tiene que seguir con ella. Nos quedamos en silencio una vez más, pero esta vez no fue incómodo. Era un silencio de comprensión, de despedida real. Sabíamos que, aunque alguna vez compartimos una historia, esa historia ya había terminado. Finalmente, ella miró su reloj y suspiró. «Debo irme». «Yo también», dije. Nos miramos una última vez. «Cuídate», susurró. «Tú también». Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. No hubo lágrimas, ni palabras de arrepentimiento, ni intentos de recuperar lo que se había perdido. Solo un adiós tácito que, por primera vez, no me dolió. Salí del supermercado con una sensación ligera en el pecho. No era felicidad, pero tampoco tristeza. Era libertad. Y supe, sin la menor duda, que finalmente había llegado el momento de seguir adelante, sin mirar atrás. El día después de aquel encuentro en el supermercado, desperté con una sensación diferente. No era tristeza, no era nostalgia, era una especie de alivio. Como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin sentir el peso de lo que habíamos sido. Me levanté temprano y, en lugar de seguir la rutina de siempre, decidí hacer algo distinto. Tomé mis zapatillas y salí a correr por el parque. Sentía el aire fresco golpeando mi rostro, el sonido de mis pasos sobre la tierra húmeda. Cada respiración profunda parecía llenarme de vida, como si estuviera limpiando todo rastro de tristeza que aún quedaba en mi interior. Mientras corría, recordé momentos de nuestra relación, pero esta vez sin el dolor punzante que solía acompañarlos. Eran solo recuerdos, capítulos de un libro que ya había terminado. Y lo más curioso era que, por primera vez, no sentí la necesidad de volver atrás. Después de la carrera, me detuve en una cafetería cercana. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar. Me di cuenta de que, mientras el mundo seguía girando, yo había estado detenido en un solo punto, aferrándome a lo que una vez fue. Pero ahora, por fin, sentía que podía moverme con él. Cuando volví a casa, me propuse hacer algo que había estado posponiendo por demasiado tiempo, deshacerme de los últimos vestigios de nuestra vida juntos.
Abrí el armario y encontré una caja con fotos, cartas, y pequeños objetos que en algún momento fueron significativos. No los tiré con rabia ni con rencor. En su lugar, los guardé en una caja y los llevé al desván. No necesitaba deshacerme de ellos por completo, pero tampoco quería que siguieran ocupando espacio en mi presente. El resto del día lo pasé reorganizando mi espacio, redecorando el apartamento con pequeños cambios que me hacían sentir renovado. Cambié los muebles de lugar, compré algunas plantas y hasta pinté una de las paredes de un color diferente. No se trataba solo de un cambio estético, sino de simbolizar el inicio de una nueva etapa. Esa noche, antes de dormir, miré mi reflejo en el espejo. Vi a un hombre que había sufrido, que había amado y que había perdido. Pero también vi a alguien que estaba aprendiendo a reconstruirse. La tristeza no desapareció por completo de un día para otro, pero ahora era más llevadera. Apagué la luz y me acosté con una sensación distinta en el pecho. No era felicidad absoluta, pero sí tranquilidad. Y en ese momento comprendí que, a veces, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es aprender a soltar lo que ya no nos pertenece. Porque solo así podemos darle la bienvenida a lo que viene después. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Desperté con la luz del sol filtrándose por la ventana, sintiendo una extraña calma en mi pecho. Pero aunque mi vida había tomado un nuevo rumbo, el pasado aún acechaba en mis pensamientos. No porque lo deseara, sino porque el dolor tiene su propio ritmo para sanar. Esa mañana me serví un café y me senté en la mesa del comedor. Miré el apartamento, ahora modificado, y me di cuenta de cuánto había cambiado desde que ella se fue. Ya no era el mismo hombre de antes. Había aprendido a convivir con la soledad, a apreciar los pequeños momentos de paz, y sobre todo, a no buscar respuestas donde ya no las había. Sin embargo, las preguntas persistían. ¿Realmente había hecho todo lo posible por salvar nuestra relación? ¿O simplemente había dejado que se desmoronara sin luchar hasta el final? Era difícil saberlo. Pero lo cierto era que ella se había ido y yo había seguido adelante, aunque con cicatrices que aún dolían. Salí a caminar por la ciudad, dejando que mis pensamientos fluyeran con cada paso. Miraba a las parejas en los parques, los niños jugando, la gente riendo en los cafés. La vida seguía su curso, imparable, y yo debía hacer lo mismo. Pasé por una librería y decidí entrar. Me perdí entre los estantes, pasando las manos por las cubiertas de los libros, hasta que encontré uno que llamó mi atención, un título sobre cómo superar rupturas amorosas. Sonreí para mis adentros. Nunca pensé que necesitaría un manual para algo así, pero la curiosidad me ganó. Lo compré y me dirigí a un parque cercano, donde me senté en una banca y empecé a leer. Cada página me hacía reflexionar sobre todo lo que había vivido. Hablaba del duelo emocional, de la importancia de perdonarse a uno mismo y de cómo aprender a quererse nuevamente. Me di cuenta de que, aunque había avanzado, todavía había partes de mí que se aferraban al pasado, quizás por miedo a lo desconocido. La tarde cayó y decidí volver a casa. Encendí una vela y puse música suave mientras me recostaba en el sofá. Reflexioné sobre los meses anteriores, sobre cómo había crecido y cambiado. La herida aún estaba ahí, pero ya no me definía. Me permití aceptar el dolor, pero también reconocer que no debía detenerme en él. Antes de irme a dormir, tomé una libreta y escribí una carta que nunca enviaría. Una carta para ella. No para suplicarle que regresara, ni para reprocharle nada, sino simplemente para decir adiós de una forma definitiva. Gracias por los momentos buenos y por las lecciones que dejaste, escribí. Te dejo ir, y con eso, me libero también. Doblé la hoja y la guardé en un cajón. No necesitaba enviarla para que tuviera significado. Esa noche, me sentí más ligero. La tristeza seguía ahí, pero ya no dominaba mi vida. Porque entendí que el dolor no es una condena eterna, sino solo una etapa más en el camino hacia algo mejor. El amanecer trajo consigo una sensación renovada. Abrí los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso del pasado oprimiendo mi pecho. Me levanté de la cama con una energía diferente, como si finalmente hubiera dado el paso definitivo hacia mi recuperación. Ese día decidí hacer algo que nunca antes había hecho, me inscribí en una clase de fotografía. Siempre había sentido curiosidad por capturar el mundo a través de una lente, pero nunca había encontrado el tiempo ni la motivación. Ahora, sin excusas, era el momento perfecto para redescubrirme. Al llegar al estudio, me encontré con un grupo de personas tan diversas como sus historias. Algunos buscaban una distracción,
otros una nueva pasión. Me sentí identificado con cada uno de ellos. Nos asignaron cámaras y nos pidieron que recorriéramos la ciudad capturando lo que nos llamara la atención. Caminé por calles conocidas con una mirada diferente, descubriendo detalles que antes ignoraba, la forma en que la luz jugaba con los edificios, las sombras que contaban historias, las sonrisas espontáneas de los transeúntes. Cada foto que tomaba era un reflejo de mi nuevo yo, un hombre que ya no vivía atado al pasado, sino que encontraba belleza en el presente. Sentí que, de alguna manera, estaba documentando mi propio renacer. Más tarde, me encontré con un viejo amigo en un café. Hacía tiempo que no nos veíamos y la conversación fluyó sin esfuerzo. Me preguntó cómo me sentía después de todo lo sucedido. Reflexioné por un momento antes de responder, estoy bien. Y por primera vez, realmente lo sentía. No era una respuesta automática, sino una verdad que resonaba en mi interior. Al volver a casa, encendí el ordenador y empecé a escribir sobre mi experiencia. No sabía si algún día compartiría mi historia con alguien más, pero sentía la necesidad de plasmar en palabras todo lo que había aprendido. Entendí que el dolor no desaparece de la noche a la mañana, pero con el tiempo se transforma. Se convierte en una lección, en una marca que nos recuerda lo lejos que hemos llegado. No era la misma persona que había sido meses atrás. Ahora era alguien que había aprendido a amarse a sí mismo, a disfrutar de su propia compañía y a ver la vida con nuevos ojos. Antes de dormir, salí al balcón y observé la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La vida seguía adelante, y yo también.